Hola, hola chicos, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase, ¿verdad? De esta semana. Espero estén listos, ¿verdad? Y con todos los ánimos y energías, para poder iniciar y poder comenzar, ¿verdad? Con este tiempo. Ok, el tema que vamos a estar estudiando durante este tiempo, ¿verdad? O durante esta semana se titula, Identidad y Patrimonio Cultural. Lo que vamos a estar estudiando es la importancia de la cultura, ¿verdad? Y cómo es la cultura en este caso de Honduras, ¿verdad? Cómo se ha dividido o cómo se ha caracterizado la cultura de Honduras. Entonces, para iniciar, lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Primero es definiendo qué es cultura. Aunque existen, ¿verdad? Diferentes definiciones, ¿verdad? En general, todas coinciden en que cultura, ¿verdad? Es lo que le da la vida al ser humano. En este caso, ¿verdad? La cultura es lo que le da la vida al ser humano. ¿Qué es lo que le da la vida al ser humano para que forme su cultura? Sus tradiciones, sus costumbres, sus fiestas, conocimientos, creencias, moral, ¿verdad? Ahí vamos a tener muchas dimensiones, ¿verdad? Y las vamos a basar tanto en las funciones sociales. ¿Qué quiere decir las funciones sociales? Cuando hablamos de nuestro modo de vivir, nuestra cohesión social, ¿verdad? La creación de riqueza, nuestro empleo y el equilibrio territorial. Entonces, todas estas cosas juntas, chicos, forman nuestra cultura. Las tradiciones, nuestras costumbres, nuestros conocimientos, nuestras creencias, nuestra manera de vivir, nuestra creación de riqueza, nuestro empleo, ¿verdad? Nuestro equilibrio en el territorio. Entonces, todo eso forma la cultura. Por eso es que cultura significa lo que le da vida al ser humano. Todas las cosas que usted hace en su entorno, en su familia, en su trabajo, ¿verdad? Todo lo que se hace como hondureños en conjunto, ¿verdad? La flora, la fauna, todo lo que se desarrolla, entonces todo eso es parte de nuestra cultura, se vuelve cultura. Entonces eso nos hace identificarnos, en este caso, ¿verdad? Como hondureños, porque todos, ¿verdad? Realizamos ese tipo de cultura, mismas tradiciones, mismas costumbres, ¿verdad? Entonces todo eso hace nuestra cultura, ¿verdad? Entonces recordemos que cultura es lo que le da vida al ser humano. ¿Y qué es lo que le da vida al ser humano? Todo lo que está en nuestro entorno. ¿Verdad? Nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros conocimientos, nuestro modo de vivir, nuestras creencias, nuestra moral, ¿verdad? Nuestra creación de riqueza y empleo. Entonces todo eso forma nuestra cultura. Así se forma la cultura, en este caso, ¿verdad? Nuestra y de todas las personas que habitan en diferentes países. Recuerde que la cultura va a depender en el país en el que vive. Ahora bien, ¿por qué es importante la cultura? Eh, la cultura, chicos, es importante, ¿verdad? Porque puede, mejor dicho, contribuye a expandir, ¿verdad? El espíritu de quien lo posee, o sea, en este caso nuestro, ¿verdad? Y a poder aumentar el conocimiento que un ser humano puede poseer, ¿verdad? Entonces eso nos hace, ¿verdad? Que nosotros mismos nos reconciliemos con nosotros mismos, ¿verdad? Y nos demos cuenta, ¿verdad? Que podemos ser capaces de ser buenos y otras personas, ¿verdad? Son capaces de seguir lo malo. Entonces la importancia de la cultura, ¿verdad? Es que nos ayuda a poder expandir, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestra conciencia y nuestro conocimiento como ser humano. Recordemos que la cultura, chicos, es algo vivo. ¿Verdad? La cultura está compuesto por todos aquellos elementos que heredamos del pasado. Todo lo que nuestros antepasados hicieron, tanto para Honduras o nuestros antepasados como familia, ¿verdad? Hicieron por nuestra familia, todo eso es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, hay familias, ¿verdad? En las que siempre tienen la tradición, qué sé yo, de celebrar de manera diferente el Día de la Independencia. Entonces, eso es cultura, pero esa es cultura familiar que fue heredada por nuestros antepasados. Lo mismo pasa en todo el país, que tenemos tradiciones y costumbres de celebrar. Entonces todo eso es parte de nuestra cultura porque también fueron elementos heredados, ¿verdad? Del pasado.
muchas cosas, ¿verdad? Se nos fueron heredadas, perdón, del pasado. Entonces la cultura también tiene funciones sociales, como la que le hablaba yo, la creación de la riqueza, el empleo, ¿verdad? La cohesión social. Entonces todas esas funciones son sociales. Una de ellas, ¿verdad? Una función social, una de las funciones sociales es que proporciona una estimación de sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la condición indispensable, ¿verdad? Para cualquier desarrollo, ya pueda ser un desarrollo personal o pueda ser un desarrollo colectivo. Entonces recordemos, chicos, la cultura es todo, ¿verdad? Lo que le da vida al ser humano. Ahora bien, vamos con la cultura de Honduras. La cultura de nuestra Honduras, chicos, es el conjunto de un pueblo de expresiones. Y estas consisten en costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas, ¿verdad? De la manera en cómo vestirse, también en religiones, algunos rituales que hacían nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces la cultura de Honduras es la unión de todas esas expresiones, tradiciones, culturas, religión, manera de vestirse, normas, reglas, ¿verdad? Entonces, la diversidad de nuestro entorno, ¿verdad? Ya pueda ser natural y humano, ¿verdad? En Honduras. Esto ha contribuido, ¿verdad?, a que surjan diversas formas de podernos expresar en todos los ámbitos, ya sea en lo artístico, ya sea en las manifestaciones tradicionales o en manifestaciones contemporáneas. Entonces, todo lo que se ha venido realizando, todos aquellos elementos del pasado, ¿verdad? Todas esas formas de expresiones que como hondureños, ¿verdad? En Honduras se ha llegado a forjar una cultura muy bonita, ¿verdad? En donde usted ha habido renacer muchos artistas, en donde las tradiciones y costumbres, ¿verdad? Siempre se respetan, siempre se celebran. En esta época, ¿verdad? Se han venido implantando otro tipo, pues, de formas de expresión, ¿verdad? Todo para resaltar la cultura de Honduras. También hay manifestaciones populares tradicionales, ¿verdad? La danza típica, ¿verdad? Los platillos típicos, los trajes típicos que tiene Honduras, todas esas son manifestaciones populares, ¿verdad? Las leyendas, las historias y narraciones de los pueblos también son manifestaciones populares tradicionales. Entonces, todas estas manifestaciones, chicos, todas estas formas de expresión que le han dado a nuestra cultura una mayor importancia, surgen simplemente para nutrir, ¿verdad? Para darle un mayor auge a nuestro país. Pero hay que tomar algo en cuenta, que algunas o la mayoría de las manifestaciones, ¿verdad? La mayoría de costumbres, tradiciones, formas de vestir de la cultura de Honduras, ¿verdad? Se han sacado o se han celebrado, ¿verdad? Por los aportes que nuestros grupos indígenas y garífunas, ¿verdad? Han dado. Por ejemplo, de los garífunas, un baile muy típico como lo es la punta. Entonces, cada uno de estos pueblos indígenas ha sumado a la cultura de Honduras, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta que todo esto viene, si nos retrocedemos un poquito, desde años anteriores, desde la conquista y colonización de nuestro país, en donde pudimos ver que se dio el mestizaje. Entonces, cuando se da el mestizaje entre dos razas, también se mezcla su cultura. Entonces, allí también nosotros logramos tener cultura, ¿verdad?, por parte de la población mestiza. Entonces, todos estos grupos, ¿verdad?, grupos indígenas, la población mestiza, ¿verdad?, ha aportado, ¿verdad?, rasgos culturales para que se desarrollen manifestaciones, ¿verdad?, culturales o populares tradicionales propias de Honduras. Pero miremos ahora, ¿cuáles son esas manifestaciones artísticas que tiene nuestra cultura hondureña? ¿Cómo las podemos clasificar? Se las clasifiqué en 10 puntos. Las artes populares tradicionales, la artesanía popular tradicional, que ya la conocemos, que una de las que más ha sobresalido, ¿verdad? Es la artesanía lenca, los exvotos y altares populares tradicionales, que es cuando le dan, ¿verdad?, veneración a los dioses que ellos adoraban, el folclore tradicional, ¿verdad?, nuestros trajes típicos, ahí tenemos la música popular tradicional, que es toda la música, ¿verdad?, que pues identifica a Honduras en su cultura, los huancascos, que ya sabemos que es una celebración lenca, las ferias patronales y los carnavales, ¿verdad?, que se hacen en cada pueblo, es una tradición en honor, ¿verdad?, al santo que se adora en ese pueblo, el teatro popular, los bailes tradicionales y las máscaras. Entonces, así se dividen las manifestaciones artísticas culturales en Honduras, así se clasifica nuestra cultura.
Entonces, nuestra tarea, chicos, para esta semana va a ser investigar cómo se desarrolla cada una de estas manifestaciones, cómo se desarrollan las artes populares, la artesanía popular. Entonces, ese va a ser el trabajo para esta semana. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Cualquier duda o pregunta que tengan acerca del tema, no duden en escribirme. Que tengan un bonito día y nos veremos la próxima clase.